encuentro con la literatura creo que tiene que ver allá por cuando tenía quizás 13 años, que leí literatura que me daban en la escuela, o sea, lo de siempre, lo que todos conocemos aquí de cuando estamos estudiando, que es Darío, Cervantes, lecturas ineludibles. Y quizás, puesto que era un niño que siempre vivía en casa y generalmente entre el trabajo de mis padres y la casa, pues mi único pasatiempo era entre leer y ver televisión. De tanto creo que algún día me aburrí de la televisión y entré de pronto a leer un libro completo que en este caso es El Quijote, y me enamoré pues sencillamente y me di cuenta de que había un mundo posible más allá de la televisión. Me encontré con la poesía y digamos que mi primer contacto con la escritura, aparte de la música, fue la poesía. La poesía fue para mí determinante, aunque en realidad lo primero que escribí fue cuento, pero la devoción, el acto de leer con placer y de sentirme completamente lleno fue con la poesía justamente cuando tenía 15, 16 años, que fue cuando en realidad comencé a vivir fuera de casa, fuera de la familia, que me tocó trasladarme a Managua. Entonces, en el momento en que estaba ya lejos de casa, creo que la poesía fue mi mejor aliciente para sobrevivir cada día más. Un día las calles quedaron desiertas de mujeres tristes que sonreían por haber visto morir el miedo en sus pechos. Y todavía hay misterios de goteras que caen en la garganta del niño muerto. La poesía para mí es como la plástica del lenguaje, me permite pensar el lenguaje de una manera distinta y buscar la forma de nombrar las cosas. Mi primer libro es un libro de poesía, es un libro que pongo de todas mis obsesiones, en principio, que es la desolación, el desarraigo, la búsqueda de la identidad familiar de pronto, pero visto desde la poesía. Digamos que son mis mismas obsesiones y están puestas también en los personajes de estos cuentos. La diferencia es que ahora, en lugar de enunciarlas, las desarrollo con historias y con personajes que al fin de cuentas terminan siendo carne y hueso, porque eso es la literatura, o sea, es una representación, por así decirlo, de la realidad, y uno termina construyendo una realidad paralela a la que uno vive. De modo que es muy probable que alguien que lea diga, esto también me pasó a mí o me siento identificado. O sea, nos pasa a todos cuando leemos un libro. Mi aspiración como escritor, más que como escritor, quisiera pensar, creer que mi aspiración es la de hacer un autor que es fiel a sus obsesiones, que es fiel a sus búsquedas y que también es fiel a sus miedos. Y gracias a sus miedos está tratando cada día de combatirlos, y ahí quizás se pueda aspirar a llegar a la perfección. A Clara volví a verla años después de nuestro último encuentro, en la pieza que yo solía llamar mi apartamento, una casa ubicada en el barrio San Antonio que mi tío Efraín me había confiado poco después de que a mi prima la encontraran colgada de una de las vigas de la sala. La vivienda no era gran cosa, pero tenía 2 cuartos y quedaba cerca del viejo centro amurallado por edificios en ruinas. Cuando aún no estudiaba cine y me ganaba la vida haciendo traducciones o dando clases de inglés en algún colegio de segunda. Esa tarde nos encontramos en el Parque Luis Alfonso Velázquez y recuerdo que no dejé de preguntarle qué había sido de su vida después de aquellos años, después de aquellos días. Pero ella, en lugar de responder, me preguntó si mis padres seguían juntos. Este cuento se llama Pobres niños que fuimos y trata de un par de hermanos que se apellidan, Clara y Pablo, que viven en un hogar donde su padre generalmente ha pasado mucho tiempo fuera y regresa 7 años después. Y también tiene que ver con el regreso de uno de los personajes, en este caso, que es Clara, que se encuentra con un viejo amigo, en este caso el narrador de esta historia, y lo primero que hacen es encontrarse en este espacio, que es decir, en este lugar que es el Parque Luis Alfonso Velázquez. Primero porque aquí, antes de que existiera este lugar, pues existía un racimo de edificios en ruinas, es decir, todo esto eran edificios en ruinas, y los personajes de este cuento solían subirse a las terrazas de los edificios para observar la ciudad. Pero ahora, años después, cuando se vuelven a encontrar, el espacio es distinto. Por lo tanto, a uno de los personajes incluso le cuesta reconocer el sitio. A Clara, sin embargo, le fue difícil reconocer el sitio. Le recordé cuando nos sentábamos a esperar las primeras manifestaciones del sol. Desde la azotea de algún edificio observábamos la ciudad y la enorme silueta de Sandino erguida en la loma de Tizcapa. Estos personajes solían
subirse a la azotea y desde la azotea observar lo que es la silueta de Sandino, la loma y todo lo que es la panorámica de la ciudad, o sea, como una especie de contemplación desde las alturas de algo abandonado en ruina.